¿Habéis conocido a gente que cuando os ha pedido algo, os ha mandado algo, solo existe la forma en que ellos dicen que se deben hacer las cosas? Que cuando o se hace de su manera o si no lo hacen ellos. No existe otra forma de gestionar las cosas. No te dejan improvisar, no te dejan hacer las cosas de la forma que tú consideras más adecuada. Hoy vamos a ver el perfeccionismo. Vamos a hablar con Fernando a ver qué ideas y cómo podemos trabajar con ese tipo de personas que normalmente hemos conocido que son perfeccionistas. Hola Fer, de nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hoy el tema que vamos a tratar es el perfeccionismo. Sí. Antes de nada, como es un tema o es una palabra que tampoco está muy clara o puede dar lugar a confusión, ¿Sí? Defíneme qué es un perfeccionista. Yo voy a etiquetártelo con una palabra, ¿vale? Venga, perfecto. Inconformista. Vale. Un perfeccionista es una persona que nunca está conforme con lo que hace. Vale. ¿Y qué características tiene? Pues tiene una característica de que busca siempre, como bien dice la palabra, lo perfecto, ¿no? Busca siempre que todo sea un 10, vamos a ponerle ese nombre, ¿no? Vale. Entonces busca siempre los 10, en todo, en todo. Entonces ese es el gran problema, ese 10. ¿Existe la perfección? No, Entonces no existe el 10. es que es el problema del perfeccionista. Al final el perfeccionista entra en un bucle bastante malvado. ¿Por qué? Porque piensa que puede conseguir el 10. Pero da igual, porque el 10 es subjetivo. El 10 no existe, lo pones tú. Sí, bueno, a mí, mira, desde pequeñito mis padres me han dicho, tienes que ir a por el 10 para poder conseguir el 7. Sí, vale, bueno, Vale. vale. Porque si te pones de meta el 7... Vas a conseguir un 5, ¿no? Sí. Vale, Esa frase. Vale. Entonces, al final, ¿son personas que necesitan sentirse competentes? A ver, al final, el que es perfeccionista, como el que no lo es, siempre busca sentirse competente. La incompetencia es una necesidad. Cuidado, es una necesidad. Entonces, lo que buscamos es cubrirlas. Pero, y al cubrirlas, dame un segundo, sí, lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros cubrimos una necesidad, hacemos que tenemos que sentirnos competentes. Con lo cual todo el mundo busca la competencia. La pregunta es ¿cómo la buscas? El perfeccionista tiene el problema de que él busca la competencia y se siente competente solamente cuando todo es, como dice la palabra, perfecto. Si no, entra en una situación de pérdidas. Considera que no está haciéndolo bien. Y ahí está el problema del perfeccionista. Vale, pues te voy a hacer dos preguntas. Vale. En relación a eso, ¿nace no se hace, o se hace? La familia, la sociedad, porque claro, al final todo influye en el perfeccionista, porque al final todo el mundo quiere, los padres quieren que su hijo sea perfecto, cuando la perfección hemos dicho que no existe, ¿no? Y luego la siguiente pregunta es, tus programas dices que no hay nada ni bueno ni malo. Sí. Hablas de funcional o disfuncional. Sí. Yo creo que ser perfeccionista es disfuncional. O sea, ni es funcional ni es disfuncional, es malo, porque la perfección no existe y al final te va a provocar una ansiedad, un estrés, porque no vas a conseguir la perfección nunca. Pues ahí tienes las dos preguntas. Vale. A ver, nosotros somos parte biológica y parte psicológico y social. La parte biológica es predisposición genética, lo traemos de serie, y la parte psicológica y social es aprendida. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que es perfeccionista tiene una predisposición genética y luego el problema que tenemos es que a nivel psicológico y social se potencia esa predisposición genética o se activa, mejor dicho, y genera que tú lo tengas. No todo el mundo que nace con una predisposición genética a ser perfeccionista va a ser perfeccionista. Es el ambiente el que activa este patrón genético. ¿Quién lo activa? Pues lo que tú has dicho, lo activan los círculos cercanos, los círculos de mayor influencia, lo activan las personas de apego y que están vinculadas al niño o a la niña.
Y esto es importante, porque al final los niños no saben cómo tienen que actuar. Lo único que saben es una cosa, y es que evalúan cómo lo hacen los que están alrededor de ellos. Porque si tú tienes 20, 30 o 40 años y has llegado hasta donde estás, es que algo has hecho bien. Y entonces yo te copio, ¿vale? Y yo copio. En todos los patrones mamíferos, las crías copian a los progenitores. En todos los patrones mamíferos. Con lo cual, yo te copio. Claro, y una de las cosas que yo necesito para estar cerca de ti y poder copiarte es que tú me des una cosa que se llama atención. Y este es el gran problema, ¿cómo me la das? Porque si tú me das atención solamente cuando hago las cosas perfectas, pues lo que me estás diciendo es que tengo que hacer las cosas perfectas para recibir atención de los demás, que es seguridad para mí. Con lo cual en la vida busco hacer las cosas perfectas, porque si no tengo esa perfección, no tengo seguridad, no tengo atención. Y esa falta de atención me genera ansiedad, porque me quita la seguridad. Por eso las personas que son adultas y que son perfeccionistas, cuando no encuentran la perfección o notan que no lo están haciendo bien, reciben un patrón de ansiedad, crean un patrón ansioso. Ahora, la perfección, como tú bien dices, es buena o mala. En conducta, y la perfección es conducta, no hay nada bueno o malo. Hay cosas funcionales o disfuncionales. ¿Cuál es el problema? El problema es, digamos, el nivel de perfeccionismo que tú tienes. Cuando tú buscas una perfección siempre y a cualquier precio, eso te va a traer problemas en la vida. Cuando tú buscas la perfección para hacer las cosas mejor que los demás, pero entiendes también que hay unos límites en la perfección y que todo tiene sus límites, digamos que ese grado de perfeccionismo que tienes te puede hacer ser mejor y estar mejor evaluado socialmente, culturalmente o incluso para ti mejor que los demás. Con lo cual es todo un parámetro de hasta qué punto digamos, la perfección te genera a ti un beneficio o te genera a ti un problema. Vale, o sea que somos calcadores. Calcadores, ¿vale? Sí. Y el perfeccionismo nos lo marca lo más cercano a nosotros, que suelen ser nuestros padres. Que depende de cómo manifiesten su atención hacia nosotros. Claro, la atención es un principio básico. Y entonces esto tienes que tenerlo claro. ¿Podríamos decir que el perfeccionista vive en el futuro y que no es capaz de vivir el presente? En el sentido de, te lo explico, vive en el futuro porque consigue una cosa, sí, no la disfruta porque ya está pensando en conseguir la siguiente. Vale. Es decir, no mantiene la percepción consciente de lo que se llama hoy en día mindfulness, ¿no? Sí, el aquí y el ahora. El aquí y el ahora, y está siempre para adelante, para adelante. Vale. ¿Está dentro del rango del perfeccionista esa forma de vivir la vida? No del todo. O sea, a ver, el perfeccionista no es que esté enfocado solamente en el futuro, ¿vale? El problema del perfeccionista es que lo que busca siempre es que todo lo que hace tiene que, como he dicho antes, ser dieces. Y para eso sí tiene que enfocar constantemente en qué es lo siguiente que hago. Digamos que un perfeccionista simplemente no disfruta del proceso. Y es a lo mejor ahí donde tú la pregunta que tú haces, ¿no? El proceso es lo que estoy haciendo hoy. Y el resultado final es lo que va a pasar mañana o pasado cuando termine la tarea que estoy haciendo hoy. Y el perfeccionista solo piensa en el resultado final. No piensa en disfrutar del proceso. El recorrido no tiene valor. No tiene valor el recorrido. Lo que tiene valor es si al final saco un 10 o no lo saco. ¿Qué es lo contrario de un perfeccionista? ¿Qué es lo contrario? A ver, en lógica se dice que lo contrario a la perfección es la no perfección. ¿Sí? Igual que lo contrario al blanco es el no blanco, ¿no? No el negro. Sí. ¿Qué es lo contrario a ser perfecto? Pues muchas veces yo pienso a nivel psicológico, si lo tratamos desde nivel psicológico, la perfección en psicología se llama rigidez. Entonces lo contrario a la rigidez en psicología es la flexibilidad. Entonces una persona flexible es una persona contraria a una persona que sea perfeccionista, porque es flexible en cuanto a resultados. Y esto es lo importante. El perfeccionista no es flexible en cuanto a resultados. Solo es capaz de aceptar un resultado. Claro, pero un perfeccionista es una persona que no está acostumbrado a fracasar, porque es un tío 10. Y un tío 10, en teoría, no admite el fracaso porque está acostumbrado a conseguir el éxito. No tiene por qué. De verdad te lo digo. No tiene por qué. A ver, una persona que sea perfeccionista y que consigue el éxito, ¿vale? Constantemente con esa perfección, sí. Digamos que es una persona
egosintónica. ¿Qué es egosintónica? Significa que se siente bien consigo mismo. Pues soy perfeccionista, pero consigo cosas. ¿Vale? Pero ¿y si encima soy perfeccionista y no consigo las cosas? Soy egodistónico. O sea, me siento mal conmigo porque mi forma de actuar no me da lo que yo espero. Vale. Entonces, no todo perfeccionista se siente bien y tiene éxito. O sea, si fuese así, a lo mejor la perfección no sería tan problemática como es. El problema de los perfeccionistas es que muchas veces la perfección les obliga a no tener éxitos. ¿Por qué? Porque nunca termino un trabajo, porque siempre puedo mejorarlo. Con lo cual, no entrego las cosas a tiempo, no las hago pierdo mucho tiempo a lo mejor en parámetros que hace que luego otras cosas tenga que entregarlas como están, porque no llego a ellas. O sea, la perfección, realmente el problema que tiene un perfeccionista normalmente es que no tiene el éxito que a lo mejor tendría si fuese capaz de ser más flexible en la forma de desarrollar las habilidades que tiene. Una persona perfeccionista con una persona, como lo has definido, flexible. Sí. Que no es perfeccionista, entiendo. ¿Vale? Si eres flexible, es difícil que seas perfeccionista porque la perfección es rigidez. Vale. Pueden tener un mismo objetivo. Lo que pasa es que van a llegar a ese objetivo de distintas maneras. Uno con un aprendizaje, es decir, si eres flexible, admites los errores. A ver, cuando digo que eres flexible es que admites que no vas a sacar un 10, porque el 10 no existe. Entonces admites que, digamos, a ver... Pero no pongas un 10, tengo que conseguir este objetivo, ya sí, no un 10. Tengo que conseguir, me marco un objetivo en mi empresa de conseguir pues que toda la gente sea capaz de entender el sistema que hemos implantado. Sí, pero dentro de entender, de que yo haga que todo el mundo entienda el sistema, hay dos formas de hacerlo entendible para todo el mundo. ¿De forma perfeccionista o de forma flexible? Sí. Vale, entonces, entiendo que el del perfeccionismo es una línea recta, sí, y el otro son circunvalaciones que llegan al mismo punto. Tardarás más con el flexible, ¿vale?, que con el perfeccionista, porque la línea recta es mucho más rápida. No tienes por qué, porque no depende de ti solo. Vale, en este caso, claro. Bueno, imagínate que el objetivo es solo tuyo. Vale. El ejemplo que he puesto que es tuyo, que es conseguir tú la meta, Sí, ¿vale? sí. Y tienes o la línea recta sí. o circunvalaciones. Sí. Entonces, con la línea recta, en teoría no, matemáticamente llegas antes, porque es línea recta. Tú has dicho, en teoría llegas antes. A ver, matemáticamente, cuidado con las matemáticas, que sabes tú que la línea recta no siempre es el camino más corto entre dos puntos, Sí. ¿vale? Sobre todo cuando no es lineal, ¿no? O sea, no está en la misma altura. Hay una cosa que es importante, y es que, aunque sea contigo, yo tengo clientes que vienen o me piden trabajar con ellos porque son clientes que están en un proceso de, a lo mejor, hacer una oposición, ¿vale? Una oposición dura y que se meten a la oposición. Y lo primero que hacen es trabajar de una forma perfeccionista. Voy a estudiar 8 horas diarias, ¿sí? Vale. Y el primer examen de la oposición es dentro de un año. ¿De acuerdo? Vale. Pues le pasa, no voy a decir al 100%, ¿vale? Porque igual hay alguna persona que tiene esta capacidad, pero a más del 90% de las personas a los 6 meses han abandonado. ¿Por qué? Porque tienen el problema de que la línea recta no siempre es el camino más fácil. En cambio, el que es flexible y se da cuenta de que tiene que estudiar, pero que también tiene que disfrutar, que también tiene que alimentar a su cerebro y darle placer para que su cerebro esté a gusto y quiera seguir estudiando, que a lo mejor no es tan importante estudiar 8 horas, sino estudiar menos y tener un estudio mucho más eficiente, pues esta persona a lo mejor, incluso, como tú bien dices, con curvas, llega antes a la meta que el otro. Con lo cual, cuidadito con la perfección, que yo creo que uno de los problemas que tienen los perfeccionistas es que pierden mucho tiempo en su perfección. O sea que es extremista. Un perfeccionista. Un perfeccionista es un extremista. Es un extremista, ¿no? Sí. O blancos o negros. O blancos o negros, efectivamente. O conmigo sin mí. Sí, sí, sí. Es un fanático, ¿vale? Es un fanático de una posición. Y es que solo vale el 10. O sea, tiene el síndrome de nada es suficiente. Si lo quieres llamar síndrome, sí. No sé sí, si se le puede llamar síndrome. ¿eh? Un síndrome es una acumulación, un conjunto de síntomas, ¿no? Con lo cual, sí, puede tener un síndrome de nada suficiente. De nada suficiente. Ese es el problema que tienen. El problema que tienen es que encima, después de hacerlo bien, no se sienten satisfechos. Porque no es suficiente. Por eso te decía lo del futuro antes. Es decir, una vez que lo han conseguido, no están en el momento y van a más. Y quiero y más. Porque no me da, al final no me da lo que yo... O sea, tú haces un trabajo
Y cuando tú haces el trabajo y terminas el trabajo, pues tú tienes dos formas de hacer una valoración sobre tu trabajo. La primera valoración es una valoración sobre el 10, ¿vale? Sobre un patrón perfecto. Y la otra valoración es un valor sobre qué has hecho en base a lo que has podido hacer. Que esto se le llama óptimo. ¿Qué patrón óptimo has encontrado? El primero es interno, es una valoración mía. El segundo es externo, es una valoración de los demás. Entonces, el problema que tiene el perfeccionista es que evalúa lo que hace porque quiere exponerlo a los demás, porque entiende que con esa exposición va a recibir la atención. O sea, acuérdate que esto viene de niños, de cuando de niños recibíamos la atención. Con lo cual, lo que hace el perfeccionista es, quiere hacerlo perfecto para que los demás vean esa perfección. Mientras que el otro, la otra persona, el flexible, lo que busca ser óptimo en cómo conseguir ciertos recursos, porque lo único que hace es valorarse a él en base a lo que ha conseguido. ¿Qué tal admiten las críticas al perfeccionista? Mal. ¿Es duro consigo mismo? Es muy duro consigo mismo. ¿Y con los demás más? Y con los demás más. O sea, no solamente es un juez para él, sino que juzga también todo lo que hacen los demás porque no son perfectos. O sea, no es una persona que sea deshonesta. Cuidado, ¿vale? No es una persona que luego exija más a los demás. No, es una persona que lo que exija a él lo exija a todo el mundo. Ese es el problema. El problema de los perfeccionistas es que suelen caer en una depresión. Se me está ocurriendo una cosa, sí, pero bueno, sí. Yo te lo voy a decir. Sí. ¿Un perfeccionista puede tener una disfunción eréctil? Pero es que viene así a la mente porque, claro, tienes que tener todo cuadrado, perfecto, tienes que dar el 10. Es decir, en una relación sexual puede ser el caos. Sí, o sea, cualquier patrón que te exija dar siempre lo máximo de ti genera una pequeña ansiedad. Cuando tú necesitas tener el libido suficiente para poder tener relaciones sexuales, bien sea hombre, bien sea mujer, necesitas activar el sistema parasimpático, con lo cual si estás en ansiedad no puedes. Por lo tanto, sí puede ser que una persona que tenga patrones de perfeccionismo, sea perfeccionista, pueda tener en un momento dado problemas sexuales o de relaciones sexuales por ese perfeccionismo. Sí. Vale. Entonces, Fernando, entiendo que es poco espontáneo un perfeccionista, o poco improvisador, o muy calculador, odia los cambios, porque se le sale todo de su marco planificado y la perfección muchas veces tienes que tener un perfeccionista entiendo que es una persona que tiene que tener todo atado antes de realizar cualquier actividad y tenerlo todo bien calculado, bien... ¿vale? El problema de los perfeccionistas, como tú bien dices, es que necesitan controlarlo todo, y este es un problema a nivel social, sobre todo porque no dan opciones a los demás. O sea, un perfeccionista nunca vas a poder trabajar con él y va a delegar en ti, porque tú no llegas a su nivel. Y porque tiene miedo que tú no llegues a ese nivel. Con lo cual, ante la duda de que puedas llegar o no, y la ansiedad que me va a generar que lo hagas mal, ya lo hago yo, ¿no? Sí, sí. Delegar, una vez escuché una frase sobre lo que era delegar, ¿no? Y me gustó muchísimo, y era que delegar es aceptar que los demás lo hagan mal, ¿no? Porque claro, los demás lo pueden hacer bien, pero distinto a ti. Pero es distinto a ti, que es hacerlo mal para ti. Porque tú eres un 10. Perfecto. Entonces imagínate encima si eso lo metemos a un perfeccionista, ¿no? Que ya de por sí, ¿no? Que exige eso. Con lo cual, el problema que tiene un perfeccionista a nivel social es que si tiene que trabajar en equipo lo va a pasar fatal. Lo pasa muy mal. Ya no te digo si encima dirige el equipo, ¿vale? O trabaja con un grupo y es el director del grupo. O sea, normalmente las personas que tienen como jefe a un perfeccionista suelen vivir en situaciones de mucha presión. Porque nunca está... Imagínate, no solamente estoy de acuerdo en que lo mío sean 10, es que quiero 10 también de ti. Con lo cual te exijo siempre y te corrijo siempre hasta el infinito lo que haces. Y nunca estoy de acuerdo con ello porque siempre puedes hacerlo mejor, ¿no? Entonces son gente que suele tener muchos problemas para trabajar con los demás. Un perfeccionista, si tiene un trabajo o tiene una profesión en la cual puede trabajar de forma independiente, lo puede llevar mejor. Pero en el momento en que trabaje con los demás, todo esto se multiplica. Sí, lo estás poniendo... En la sociedad un perfeccionista se ve bien, ¿eh? Aunque ahora socialmente está bien visto, aunque yo discrepo de ello, pero socialmente está bien visto. Al final, ¿podemos decir del perfeccionista, aunque esté bien visto socialmente, que intercambia la felicidad por el éxito? Si fuese así, lo podría hasta entender. Pero es que el problema es que no va a cambiar la felicidad por el éxito, porque no va a tener éxito. Porque es muy probable de que no tenga éxito.
porque puede tener más éxito el que se adapte mejor, ¿no? Es un principio de Darwin. O sea, al final el que va a tener más éxito es el que sepa mejor leer y se adapte. Sí, y para eso tienes que ser flexible. Y el perfeccionista no lo va a ser. Mi padre me decía una frase y siempre me ha dicho, el que algo quiere, algo le cuesta. Sí. Es muy rígida esa frase, sí. porque es Sí. Si quiere decir acción, reacción. Sí, yo digo una muy parecida y es que todo en la vida tiene un coste. Todo en la vida tiene un coste. Cuando tú coges un camino, estás cogiendo uno y a la vez estás alejándote de otro, con lo cual ese es el coste que tienes en la vida. Otra cosa es que seas consciente de que lo estás haciendo, de que te estás alejando de otro camino. Pero cada decisión que tomas en la vida, y la vida es tomar decisiones, aunque no lo hagas, es tomar una decisión, o sea, no hacer algo también es tomar una decisión. Cada momento que pasas en la vida estás tomando decisiones y todo tiene un coste. Pero como bien decías, la persona que es perfeccionista tiene el problema de que, siendo perfeccionista, no asegura el éxito. Vuelvo a decirte lo mismo, si fuese una moneda de cambio la felicidad por el éxito, puedo entender que haya personas que quieran eso, lo puedo entender, pero el problema es que encima el perfeccionista, posiblemente después de todo su esfuerzo, no consiga tampoco el éxito. Vale, a ver si se... Al final, el perfeccionista... Sí. ¿Aprende con los errores? A ver, el aprendizaje no tiene que ver exactamente con que seas más perfecto o menos perfecto. Tiene que ver con la aceptación que tú tienes del error. Pero no acepta el error. Entonces, si no acepta el error, no aprende con él. No. No es que lo acepte o no lo acepte. No acepta cometerlos. Exacto. Pero una cosa es cuando lo comete, ¿qué hace con él? Vale. O sea, aprender del error es lo que pasa, son las consecuencias del error, ¿de acuerdo? Cuando yo cometo un error, aunque no los acepte, pero asumo que yo he cometido el error, me puedo fustigar, ¿vale? Pero si acepto que ha sido mío, sí lo aprendo. Vale. El problema es cuando yo cometo un error y busco siempre responsabilizar a otra persona de ese error. Afuera. Y que yo no he sido responsable del error. Culpo a otros del error. Vale. Entonces no aprendo. Yo a esto lo llamo las conspiraciones judío-masónicas, ¿no? Yo cuando en trabajo, en empresa, los errores se justifican, que parece aquello un sermón, ¿no? Yo digo, ya estamos con las conspiraciones judío-masónicas. Aquí nadie se hace responsable de lo que ha pasado. Esto va a volver a pasar. O sea, esto va a ser cíclico, ¿no? De hecho, ya hay empresas que cometen los mismos errores de forma cíclica. Y es porque cuando tú escuchas o estudias, ¿no? Yo cuando analizo empresa o evalúo empresas, sobre todo en temas de conducta, y es cíclico el error, y cuando preguntas cómo se ha resuelto, la contestación siempre es la misma. El error han sido por patrones externos a nosotros, con lo cual no hemos hecho nada. O no es un error porque siempre es hecho así. Bueno, esa es muy buena, esa es muy buena. Esa es muy buena. Aquí siempre las cosas se han hecho así, ¿no? Perfecto, dice, pues entonces asume lo que hago yo aquí, ¿no? Ya está, me voy y vuelvo a tener el error dentro de X años porque esto va a ser cíclico. El problema, como bien te decía, con el tema de la persona perfeccionista, no es que cometa o no errores. Es lo que hace con el error cuando lo comete. ¿De acuerdo? Porque para él un 6 o un 7, cuando era pequeño, no era suficiente moneda de cambio para recibir atención. Y esto es muy importante. Mucha gente piensa que el perfeccionista quiere ser así. El perfeccionista es una persona que muchas veces, la mayoría de las veces, simplemente es una víctima de cómo se le trató los primeros años de vida. O sea, tuvo mala suerte en tener personas muy cercanas a ella que le exigían más de lo que era necesario. Y entonces tuvo que jugar con esa moneda para poder recibir la atención que necesitaba para crecer. Claro, hoy lo tiene como un hábito, lo tiene como una rutina y lo tiene como una forma de ser. Es más, cuando tú tienes un hábito y una rutina y dejas de hacerlo, tu cerebro genera ansiedad. Con lo cual, cuando ahora el perfeccionista deja de ser perfeccionista o quiere dejar de serlo, eso le genera una ansiedad. Entonces, tengo que aprender a gestionar la ansiedad. O sea, para dejar de ser perfecto, de ser perfeccionista, necesito tener las suficientes técnicas, estrategias de afrontamiento que me lo permitan. Y no tiene que ser solamente con las tareas, tiene que ser cómo gestiono la ansiedad que me va a producir dejar de serlo. Pero puede coexistir, es decir, una persona puede ser perfeccionista en el trabajo y ser flexible en su vida familiar, dentro de una misma persona. Si una persona es perfeccionista en el trabajo y es flexible en su vida familiar, son proyecciones de la persona. Entonces tiene un patrón. A ver, nosotros no existimos. Bueno, vamos a fumarnos un, ¿vale?
Nosotros no existimos, ¿vale? Nosotros lo que somos unas proyecciones. O sea, Fernando no existe y no existe Adolfo. Existen proyecciones de Adolfo en los diferentes ambientes donde Adolfo se mueve. Esto se llaman microsistemas. Hay 3 microsistemas por excelencia: la familia, el trabajo y los amigos y los hobbies. Bueno, vale, traducido para que lo entendamos es que no somos los mismos en función del ambiente en el que estemos y con las personas. No es que no seamos, es que no somos nosotros. No somos nosotros. El Adolfo de familia no es Adolfo. El Adolfo del trabajo no es Adolfo. Y el Adolfo de los amigos no es Adolfo. Cuando tú eres de una determinada forma en uno de esos ambientes, es una proyección de ti. Es funcional a ti. Pero cuando tú eres igual en todos los ambientes, sí, eso es un patrón de conducta. Entonces, cuando tú eres perfeccionista en el trabajo, no hay problema, lo eres en el trabajo. Digamos que vas a saber serlo. Es lo que yo hablaba de ser funcional. Posiblemente ese perfeccionismo en el trabajo te ayude a ser mejor. Cuando tú eres perfeccionista como patrón, vas a tener un problema. Porque no eres flexible, eres rígido. Con lo cual no es que las proyecciones de ti en un determinado ambiente sean rígidas. Es que tú, el que no existe, el que está en medio, el que proyecta, eres rígido. Bueno, yo conozco personas que son perfeccionistas, sí, en el trabajo, sí, y que cuando salen del trabajo son perfeccionistas, pero no lo transmiten. Es decir, se ponen como una coraza. sí, Cuando les aprietas, sí, ves que saltan. sí. Pero cuando estás con ellos dices, ostras, es una persona flexible. No lo es. Pero da la imagen de ser flexible. Hasta que se encuentra en una situación de tensión, por llamarlo de alguna forma, una situación tensa, en el que le provoca el saltar y que salga su verdadero yo, porque su verdadero yo es el perfeccionismo, ¿no? Sí. Eso entiendo que no es coexistir, eso es que en el fondo estás poniendo un semblante de cara a los demás de mi forma de ser no es esta, ¿vale? Aunque en el trabajo, evidentemente, como la tensión es continua, ¿vale? Es decir, entras en muchos trabajos que entras en pico y sigues en pico, ¿vale? Sí. No hay... Sí. A ver, Wolfman planteaba que esto se llamaba actuar y llamaba esta actuación fachada. ¿Vale? La presentación de la persona en la sociedad, ¿no? Cuando tú te relacionas en un determinado ambiente, si tú eres perfeccionista y en ese ambiente el no ser perfeccionista te va a ayudar, creas una fachada. El problema de esa fachada es que solo se mantiene cuando tú controlas la situación, cuando estás dentro de la ventana de tolerancia, cuando tú toleras todo lo que está pasando. Ahora, cuando sales de esa ventana que tú tienes de tolerancia, de aguantar displacer, de aguantar parámetros negativos, sale el yo real, ¿sabes? Tu yo interno. Y entonces esa fachada desaparece. Entonces, efectivamente, en ambientes controlados, tú puedes dejar de hacer percibir a los demás que eres perfeccionista. Pero cuando, digamos, ese ambiente deja de ser controlado para ti, se sale de tu ventana de tolerancia y aparece realmente tu yo inconsciente, pues aparece lo que podríamos llamar el patrón básico de la persona. Y aquí, si eres perfeccionista, pues va a salir. Vale. Sí me gustaría terminar en este caso, pero porque hay una frase de Thomas Edison que me gustó mucho, y es que cuando alguien le decía que había fracasado 10.000 veces, ¿no? Sí. Mientras había estado trabajando en uno de sus inventos, él lo que dijo, dice, no he fracasado, simplemente he encontrado 10.000 formas que no han funcionado. Creo que es una forma flexible de ver la vida, de poder adaptarte a las situaciones y ver cómo en el error se aprende, y has aprendido 10.000 formas que no se tiene que hacer una cosa para volver a hacer, para hacerla de otra forma, ¿no? Porque además al final es un aprendizaje, y entiendo que la flexibilidad es lo que te da, porque la vida hay que ser flexible, porque si no es tensión absoluta, la flexibilidad te da el poder elegir un camino u otro en la vida para mejorar las cosas. La flexibilidad lo que te ayuda es a no romperte. Todo lo que es rígido, cuando hay presión, quiebra. Entonces, en la vida vas a tener estrés, vas a tener presión. Entonces, cuanto más flexible seas, mejor vas a aceptar esa presión. Y cuanto menos flexible seas, más probabilidades tienes de romperte. Es el problema que tiene un perfeccionista. Un perfeccionista puede gestionar el error, como habíamos dicho antes, pero cuanto más flexible seas, más capacidad de gestión eficiente del error vas a tener. Con lo cual, la vida para mí es un cúmulo de errores. O sea, vamos a cometer errores constantemente. Desde el día en que naces hasta prácticamente el día que te mueras vas a estar cometiendo errores. Acéptalo desde un principio.
Esto, fíjate, te voy a tocar un tema que manejas perfectamente, ¿no? Porque la verdad es que es el Aikido. Sí. El Aikido es flexibilidad absoluta. Muchas artes marciales. Muchas artes marciales, pero el Aikido son flexibilidad absoluta y es el saber adaptarte a cada situación y no quebrar, como un junco al final, ¿vale? No quebrar y el poder esas situaciones manejarlas y el impacto que vas a recibir, ese golpe, no ponerte rígido, que es lo que haría un perfeccionista, y aguantar el golpe, sino dejarte llevar con ese impulso para utilizarlo en favor tuyo, ¿no? A ver, muchas artes marciales vienen de ahí. Lo que pasa que, digamos que, y nos vamos a meter en un fregado, pero bueno, digamos que las competiciones han quitado su esencia. Sí, porque buscan el alter ego, o sea, tu ego, el levantar tu ego. Buscan ya el resultado. El resultado, y no hay que buscar el resultado. Perfecto. Entonces las artes marciales como tales, las actuales, el judo, el aikido, sobre todo las japonesas, están hechas para trabajar, ser flexible. De hecho, judo significa la vía de la flexibilidad, ¿sí? Y si hoy vemos judo competitivo, estoy hablando de competición, pues vemos muchas veces otra cosa, ¿no? Entonces el problema que tenemos con todas estas situaciones es que las artes marciales como tal, o muchos parámetros de la vida como tal, lo que buscan es la flexibilidad. Yo que trabajo mucho con deportistas, que también tiene que ver con deporte, ¿no? Como las artes marciales, una de las cosas con las que hablo con ellos es cuanto más flexible seas haciendo lo que haces, mejor vas a ser haciéndolo, más óptimo vas a ser. Entonces, me da igual el deporte, cualquier deportista, si es rígido, va a perder capacidad de resolución a la hora de gestionar todo, pero no solamente físico, también cognitivo. O sea, la rigidez cognitiva también te hace no ser creativo y esa falta de creatividad te puede generar un problema. Profesionalmente pasa lo mismo en la empresa. O sea, tener una persona muy rígida en una empresa va a hacer que en situaciones críticas no tome muchas veces la decisión adecuada, porque esa decisión hay veces que tiene que ser creativa. O sea, el problema de las situaciones críticas para mí es que exigen una respuesta creativa, porque lo que estábamos haciendo hasta ahora posiblemente no funcione, o es lo que nos ha llevado a esta situación. El problema que tiene la persona rígida es que no va a tomar esa decisión, va a seguir con su rigidez, que posiblemente le haya llevado a esa situación. No digo que sea el culpable, digo que posiblemente le haya llevado a esa situación. La diferencia entre una persona que no sea rígida es que va a aceptar una toma de decisiones creativa y no en la línea anterior. El rígido no. Entonces esto es un principio básico que hace que, como bien has dicho, en la vida muchas actividades que están relacionadas con la flexibilidad pues nos enseñan lo importante que es ser flexible a la hora de trabajar todo esto, ¿no? Perfecto. Bueno, yo creo que hemos hablado del tema amplia y densamente y como haces siempre, para centrar el tema, sería bueno que nos expusieras el decálogo, dejarlo todo ordenadito. Perfecto. En nuestra mente. Vale, pues vamos con él. El perfeccionismo es un patrón de la personalidad, y es un patrón de la personalidad porque la personalidad tiene un parámetro y es la relación que nosotros tenemos a 3 niveles, con nosotros, con los demás y con el ambiente. Y el perfeccionista lo que busca es cómo conseguir esta relación con nosotros, con los demás y con el ambiente en base a un principio básico, que es conseguir 10. No le vale cualquier otra nota. Y el problema, como todos sabemos, es que cuando estudiábamos, conseguir 10 es algo muy complicado y que no se saca siempre. Todo lo contrario, ¿no? El 10, que es casi, digamos, los parámetros que son extraordinarios. Lo normal es que saques notas intermedias, pero se sacan pocos 10. Con lo cual el perfeccionista, el problema que tiene es que solo le vale el 10. Busca lo extraordinario que sea ordinario. Y esto es un problema, porque hace que cuando no se consigue lo que se tiene, generas una respuesta emocional. Con lo cual el perfeccionista es una persona que busca constantemente los 10. Tal es así que el 10 para el perfeccionista es un 5, con lo cual tiene un problema. Cualquier cosa que no sea un 10 le va a generar una emoción negativa. Entonces el perfeccionista está directamente relacionado con parámetros emocionales y parámetros negativos en cuanto a emociones displacenteras. Esto hace que el perfeccionismo pueda entenderse como un patrón negativo. Hay cierto perfeccionismo cuando no llega a ser un parámetro exclusivo de la persona, o sea perfecta en todos los niveles y a toda costa, de que podríamos llamar que el perfeccionismo es adaptativo. Te puede ayudar a ser un punto mejor que los demás y poder conseguir cosas. Siempre y cuando tengas la capacidad
de entender que ese perfeccionismo no te genere una situación negativa, una situación de ansiedad. A partir de aquí, el perfeccionista tiene un problema, y el problema que tiene es que vive en una utopía. Piensa que puede conseguir el 10, y el 10 es algo que no se consigue. El 10 es algo que marca a una persona en una determinada situación. Y realmente los 10 no son objetivos, son parámetros subjetivos. Y como parámetros subjetivos no podemos marcarlos, podemos ponerlos de forma explícita. Con lo cual el problema que tiene es que esto le genera una falsa sensación de seguridad. Cree que consiguiendo los 10 va a estar seguro, pero realmente como el 10 no existe, ya que es algo totalmente subjetivo, esa falta sensación de seguridad le genera una cosa, y es la ansiedad por conseguirlo y la depresión por no poder conseguirlo. Con lo cual entran en parámetros totalmente negativos, ansiedad y depresión. Y a partir de aquí tenemos que entender que el perfeccionista tiene una parte genética, tiene una predisposición con la que viene, pero realmente el ambiente es el que lo desarrolla. Y dentro del ambiente, los primeros 7 años de vida, la crianza, las figuras importantes en estos 7 años, las figuras de apego con las que se tienen vínculos y cómo ellas exigen al niño y a la niña la relación con la atención. ¿Qué te doy a cambio? ¿Qué te exijo por mi atención? A partir de aquí es cuando empiezan los problemas. Personas que exigen a niños y a niñas unos grandes parámetros muy cercanos al 10 para poder darles esa atención, estamos creando futuros perfeccionistas. Con lo cual, el principio básico para todo perfeccionista es que la forma correcta de actuar entre la vida es buscar lo óptimo, ser optimalista. Con lo cual hay que entender que no siempre se puede conseguir un 10 y que muchas veces un 6 o un 7 es lo mejor que podríamos conseguir en esta situación. Por eso tenemos que considerarlo nuestro 10. El optimalista es aquel que entiende que la perfección en todo momento es la que necesita del ambiente. Podríamos decirlo que es la perfección, digamos, funcional. Saber que en cada momento un determinado número es nuestro 10. O sea, el optimalista sería el flexible. El optimalista es el que trabaja con la perfección flexible, ¿vale? Podríamos llamarle que es un cúmulo de 2 parámetros diferentes, ¿de acuerdo? Y esto podríamos decir que son los 10 puntos que existen sobre cómo trabajar el perfeccionismo y qué es el perfeccionismo. Vale, pues quiero hacer hincapié porque creo que la parte más importante es que al perfeccionista se le educa desde pequeño por la atención que va en función de la atención que recibe, va a actuar de una manera o de otra. El tratarle, porque al final, como hemos dicho, pues se puede provocar el síndrome de nunca es suficiente, de no estar, de estar siempre pensando en el futuro, provocar ansiedad en esa persona, y tiene más partes negativas que positivas, aunque sí es verdad que tiene unas partes positivas a la hora de cómo te valora la sociedad, ¿vale? Porque vas a destacar, ¿vale? Se va a notar, porque esas personas evidentemente destacan y sobresalen sobre los demás a la hora de realizar ciertas acciones o expresar la forma que tiene de expresarse o de realizar ciertos trabajos, pero en el fondo va a tener muchos problemas esa persona a la hora de relacionarse, tanto consigo mismo como con los demás. Bueno, pues creo que hemos tratado también este tema lo suficientemente en profundidad como para tener claro qué es un perfeccionismo y si queremos o no queremos ser perfeccionistas en la vida. Cada uno es libre de hacer, porque como hemos dicho, es funcional o no funcional, depende, o disfuncional. Sí. Y nada más, hasta el próximo programa. Perfecto, hasta el próximo programa y cuidaros. Igualmente, hasta luego.